Fantástico, fantástico. Seguimos en el tercer episodio de nuestra exposición del libro de Ruth. Tengo un libro y está muy bien escrito. Literalmente, frase por frase, va desgranando y explicando el libro de Ruth. Si queréis más información, si os está gustando el libro, os animo a coger este libro, a comprar este libro en nuestra librería. Si no lo tienen, te lo pueden traer. Cuando te alejas de Dios, el dador de la vida, pues lógicamente al final lo que encuentras es muerte. Elimelec, Noemí y sus dos hijos se van del pueblo de Dios a Moab, se alejan de Dios y lo que encuentran es muerte. Muere el padre, mueren los dos hijos. Ahora Noemí, sin hombre en la casa ni descendientes, su familia y ella misma están abocadas a la muerte y el olvido. Ya no hay nada que la ate allí a Noemí y vuelve a Belén, donde ha escuchado que el Señor ha traído de nuevo pan. En el camino se da cuenta, sale un poquito de su shock, se da cuenta que sus nueras que la están acompañando no tienen futuro en Belén. Extranjeras, viudas, mujeres, moabitas, probablemente, por lo que ellos saben, estériles, no tienen nada, en cierta forma, que ofrecer de vuelta en Belén de Judá. Una de sus nueras hace lo sensato y se vuelve, humanamente hablando. Pero la otra la habíamos dejado la semana pasada haciendo el mayor pacto de alianza con otra persona que encontramos en el Antiguo Testamento. Mira lo que le dice. Vamos a leerlo simplemente porque ya lo hemos leído y lo hemos explicado, pero es tan bonito que vamos a leerlo, ¿vale? Donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Un texto que utilizamos mucho para las bodas, pero que va mucho más allá que la alianza en una boda. Escucha la predicación de la semana pasada y te lo explico. Al ver la cabezonería de su nuera, Noemí la deja ser y se enfilan hacia Belén. Al llegar a la ciudad se alborota. Y Noemí pide que la llamen Mara, amarga, porque ella está amargada de todo lo que le ha pasado. Vuelve de Moab vacía, se había ido llena y vuelve vacía. Y da la casualidad, nos dice el texto, que llegan justo en el momento de la cosecha de cebada. Así que entramos en el capítulo 2, Noemí y Ruth de vuelta a Belén. Se nos presenta en el capítulo 2, en el primer versículo, al galán de la historia, a Booz, ¿vale? De aquí de adelante, Booz, ¿vale? Nos lo presentan y da la casualidad que es además pariente de Noemí y Rico. Ruth, mujer, estamos encontrando que es una mujer extraordinaria, proactiva, decide ir al campo a recoger espigas. La ley judía decía, cuando siegues tu mies en tu campo, Deuteronomio 24:19, pero también está en Levítico, dice, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para la huérfana y para la viuda. Y era extranjera y viuda además. Para que te bendiga el Señor tu Dios en todas las obras de tus manos. Esta era la intención de Dios para poder proveer para aquellas personas que lo estaban pasando mal o aquellas personas que habían venido de fuera a buscar refugio en Israel. Pero era algo que normalmente no se aplicaba. Además, estamos en la época de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Como rima, nos acordamos, cada uno hacía lo que bien le parecía. No solo es así, sino que en Isaías, en todos los profetas, se recrimina al pueblo que no ayudaran al pobre, a la viuda y al necesitado. Jesucristo le recrimina a los religiosos que por largas oraciones saqueaban las casas de las viudas. Es decir, esta ayuda que proveyó el Señor en su ley no era algo que se aplicaba normalmente. Por eso Ruth le dice a Noemí que tiene que ir a ver si encuentra gracia.
Si hay alguien que le deja hacer lo único que le va a sacar, lo único que va a evitar su muerte. Literalmente, lo único que iba a evitar que estas dos mujeres murieran. A ver si alguien se apiadaba, tenía gracia, tenía Gesed. Ya hemos hablado del Gesed, ¿verdad? La primera predicación, esa misericordia extra que Dios tiene con nosotros y que nosotros podemos tener con otros. Y le deja recoger espigas para no morirse de hambre. Su suegra le da el beneplácito y nos repite dos palabras. Afortunadamente en su fortuna, casualmente en la casualidad, en cierta forma, afortunadamente su fortuna, el campo donde Ruth va a segar, va a coger espigas, Ruth no conocía a Belén, no conocía los campos, de quién era cada trozo. Casualmente, de forma de gran casualidad, llega a segar en el campo de este familiar del marido de Noemí. El texto nos está presentando un poco de luz al final del túnel, un resquicio, un rayito de luz al final del túnel de desesperación de Noemí y de Ruth. Déjame hacer aquí un paréntesis. Lo que nos está diciendo el autor con esto de afortunadamente, encontró fortuna, casualmente, dice que llegó, es lo que nos está diciendo es totalmente lo contrario. Lo que nos está diciendo es que no hay fortuna, no hay casualidad, que todo era plan divino, que no eran coincidencias, sino era la mano de Dios detrás de estas mujeres que tenía un plan perfecto para ellas. Lo que nos está diciendo el texto es que Dios trabaja con las decisiones buenas y malas que tomamos y al final lo integra en un plan perfecto y bello. Y esto me encanta por dos motivos, me encanta esta idea por dos motivos. Y este libro, uno, alrededor del mundo estaban pasando cosas asombrosas en esta época. Los incas y los aztecas estaban expandiendo su civilización, sus grandes construcciones, sus obras de ingeniería. Los griegos estaban fortificando sus polis, sus ciudades. Los egipcios y los hititas estaban dominando el mundo. Y a nosotros se nos presenta la historia de dos mujeres viudas pobres como la historia fundamental del plan de Dios para la salvación del mundo. Lo que parece insignificante en las manos de Dios se convierte en lo más importante, en la historia que realmente importa. La importancia de vivir tu vida y mi vida insignificante para Dios es increíble porque hace que tu historia sea la historia que verdaderamente importa. Cuando Jesucristo llegue, la historia que valdrá es cómo llegaste tú allí y cómo otros llegaron a través de ti. Esa será la historia que se cuente. Cómo llegaste tú allí, cómo llegaste a conocer al Señor y cómo utilizó el Señor para que otros te conocieran, incluyendo tus hijos, tus nietos, etcétera, etcétera. Tú y yo somos la verdadera historia que cuenta. ¿Cómo te queda? Un poquito de ánimo, ¿no? Un poquito a vivir nuestras vidas sabiendo que tienen un significado eterno, ¿no? 2. El libro de Ruth en hebreo es prosa poética. Es prosa, pero es muy poética. La belleza de las construcciones gramaticales, en quiasmos, en paralelismos, es muy obvio para todo la persona que esté escuchando el texto en su idioma original. A nosotros se nos escapa un poco. Pero voy a poner un ejemplo de lo que está haciendo continuamente el libro de Ruth. ¿Tenemos un ejemplo en la pantalla? Vale. Por ejemplo, he cogido versículos, capítulo 2, versículo 1 al 3b. Si veis, lo que hay es un paralelismo, es un quiasmo, se llama repetición de ideas. Es decir, A es la misma idea que A'. B es la misma idea que B'. C es la misma idea que C'. Y D es la idea principal. Todo el rato, lo va haciendo todo el rato. Todo lo que leemos está construido así. Dos cosas de aquí. Primero, no tienes que ser teólogo ni gran exégeta para saber que la idea principal es la que está en el centro. Es
Es decir, el texto nos está dando pistas todo el rato de cuál es la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de este texto? La gracia divina. Esa es la idea principal. Eso es lo que lo interpreta todo. Gracia divina. Y está todo hecho de una forma increíblemente bella. Para el que lo está oyendo, ¿sabes lo que le está diciendo cuando escucha casualmente, afortunadamente, en su fortuna, no sé qué, no sé cuánto, pero lo está diciendo de una forma tan bella? Si unimos estas dos ideas, nosotros creemos que las cosas pasan porque pasan, pero en el fondo Dios tiene una forma bella y preciosa de integrarlo todo en su plan divino. Dios en el fondo está escribiendo a través de su gracia una historia de amor poético y tremenda belleza. Nada es casualidad ni fortuna, todo es una parte elaborada y embellecida del plan divino de Dios para aquellos que lo aman. En el trasfondo de todo lo que hay aquí es providencia divina. Y la providencia divina es lo más bello que tenemos en nuestras vidas. En este libro, en este texto, el narrador no menciona a Dios nunca. No hay mensaje profético, no hay aparición divina. Dios no le habla a nadie ni le aparece a nadie. Pero hay una belleza en el trasfondo de cómo coge esta historia, estas decisiones equivocadas y las transforma en algo glorioso, bello y absolutamente magnífico. Hay gente que prefiere orar por milagros sorprendentes, pero la mayoría lo que disfrutamos es de la providencia cotidiana de Dios en nuestras vidas, de cómo en su providencia Él va tejiendo, Él va uniendo, Él va haciendo de nuestras vidas, de nuestras equivocaciones, de nuestros aciertos, de nuestros esfuerzos, de todo, va siendo algo precioso. Es como el que prefiere pedir por la lotería o el que prefiere orar por el pan de cada día. La mayoría preferimos orar por el pan de cada día porque el milagro, la lotería ya nos tocó con Cristo, ¿verdad? Así que vamos a la historia de nuevo. Cierro el paréntesis. Llega Booz y la gracia que está buscando Ruth la encuentra, pero de forma exponencial. Booz le provee de protección en la edad de bronce. Acabamos de salir de un libro donde han violado y matado a la concubina de un levita. Los de Siquem violaron a la hermana de Judá. Es una edad brutal que sin hombre no tenías protección ni tenías prosperidad económica. Booz le provee de protección. Habla para que no se le toque. Literalmente dice, no le hablen mal. La protege de una forma extraordinaria. Le provee de agua, de pan y de vino, de un lugar permanente durante 2 meses de la siega y de poder tener un trabajo con sus recolectoras. Os explico cómo iba la cosa. Los hombres hacían el trabajo más esforzado físicamente hablando, de cortar la siega. Lo ponían en montones y después venían niños, mujeres y abuelas y amarraban los bultos de los manojos de cebada, trigo, etc. Venían los hombres, los cargaban en animales o los cargaban en ellos mismos, lo almacenaban en un sitio y lo protegían día y noche. Ya lo explicaré la semana que viene por qué hacían esto. Entonces, el trabajo de ir por detrás a amarrar la siega, en cierta forma, es lo que le está proveyendo Booz a Ruth. Le está proveyendo de un trabajo, de una dignidad. Vete con las criadas y sé parte del trabajo. Puedes ir cogiendo de lo que ellas van almacenando y además le dice a los hombres que vayan soltando pequeños manojos de los manojos grandes, ¿no? Le está proveyendo dignidad, es precioso en cierta forma. Cada 3 años tenían que coger el diezmo y dárselo a los pobres, a la viuda, al huérfano y a los levitas. Eso era cada 3 años. Pero de forma diaria, si tú querías recolectar aquello que se te dejaba para ti, tenías que ir a trabajar. Una forma de dignificar las personas que están en necesidad. Nos pasa muchas veces en el USAID. Llega una persona, le das comida y lo primero que te pregunta es ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer algo para, en cierta forma, pagar
esta gracia que estás teniendo con nosotros. Es parte de la dignidad de ser humano y del trabajo y de poder sentirte útil, ¿no? Una forma tremenda de protección social. Vos no solo le dejas coger lo que se cae, sino que manda que le dejen caer y le den cebada de forma así aleatoria, que vayan dejando caer cosas. Ruth debería haber pensado que eran los segadores más torpes de la historia. Estarían pensando, estos belenitas son manos de trapo, ¿no? Se le van cayendo las cosas. Y Vos no dice nada, no le dice que es él el que está detrás de todo esto. La gracia divina en la que Ruth se ha venido a refugiar, el ala al que se ha venido a proteger, ya veremos el capítulo que viene, que significa también otra cosa, no solo le da lo que marcaba la ley, sino la gracia va mucho más allá. Esto es un prototipo de la gracia de Jesucristo, ¿verdad? No solo lo que marcaba la ley, sino que vos provee mucho más allá de lo que marcaba la ley. Por eso se llama gracia. Refugiarse bajo las alas de Dios como si fuese un ave con sus polluelos es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Aparece en muchos sitios. Salmo 17, 36, 57, 61, 63, etcétera, etcétera. Como la imagen de Dios que quiere proteger, cuidar, que quiere tener un cuidado especial y una protección especial para aquellos que son sus hijos. ¿Os recuerda a alguien que toma esta figura y se presenta él mismo como este Dios que quiere traer a sus polluelos bajo sus alas? Sí, ¿verdad? Mateo 23, 37. Dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí Jesús se revela como el Dios de Israel que puede darle una protección eterna a todo el que se refugia bajo sus alas. Una protección que va mucho más allá de la ley. Una protección que es por pura gracia, que es algo que va muchísimo más allá de una limosna. Es algo absolutamente generoso y extraordinario. Lo único que ofreció Ruth a Booz por toda esta gracia, ¿qué fue? Agradecimiento. Lo único necesario para refugiarte eternamente en Jesús es querer tomar ese pan y ese vino. Dice que Booz le dio pan y vinagre, algún tipo de bebida como vino. Nosotros que venimos a la mesa del Señor, lo que estamos diciendo es que nosotros queremos esa gracia. Queremos ese pan, ese cuerpo de Jesucristo que nos sustituye a nosotros en la muerte, y queremos ese vino, esa sangre que nos limpia de nuestros pecados y nos da una nueva vida, nos renueva. Esto es lo que estaba haciendo Booz con Ruth, ofreciéndole una nueva oportunidad, una nueva vida, una forma de sobrevivir, no solo de sobrevivir, sino veremos que es una forma de poder vivir tranquilamente. Y lo único que ofrece Ruth es ese agradecimiento. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para aceptar esa gracia divina que tenemos en Cristo. Termina de comer, termina el día, ella trabaja y además le sobra comida. Así que cuando Noemí ve a Ruth con la carmañola, el Tupperware, para el que no lo entiende, llena de comida y un efa de cebada. Un efa de cebada es una décima parte de lo que puede cargar un burro. Un burro puede cargar más o menos entre 110, 120, 150 kilos. Es decir, ella llevaba entre 10 y 15 kilos de cebada. 10 y 15 kilos de cebada a cuestas, más lo que le había sobrado de la comida. Y le dice Noemí: ¿pero dónde has ido tú? ¿Qué ha pasado aquí? Y él le dice que fue a segar en el campo de Elimelech. Y ya se le encienden todas las luces, ya se le abre esa luz, ya le aparece al final del túnel a Noemí y le dice: él es uno de nuestros familiares que puede redimirnos. Y le dice con gran sabiduría que se quede allí, que no vaya a buscar otras cosas, que no vaya por otro sitio, sino se queda
allí y Ruth acepta sus consejos. Así que vamos a destacar ahora cualidades de cada personaje que encontramos en la historia. ¿Estáis conmigo, no? Vamos a ir uno por uno. Vamos a ir Noemí, Ruth y Boaz, ¿vale? Empecemos con Noemí. Noemí está desesperada. Su presente, su pasado y su futuro se van a convertir en nada. Va a desaparecer. Ante lo increíblemente duro de esto, Noemí parece como que se amarga, ¿no? Cuando dice llamadme Mara, parece que está expresando cómo está ella, ¿no? Su nuera hace un pacto con ella increíble. Le dice lo que ni siquiera le decimos a nuestras esposas. Donde tú te sepultes, yo me sepultaré. Eso no se lo decimos. Imagínate que se muere y te casas otra vez y no decimos esas cosas. O sea, hace algo increíble, ¿no? Y Noemí, ¿cómo le contesta? Yo también te quiero. Un abrazo, wow, Ruth, qué bonito te ha salido. Lo único que dice el texto es, Noemí no dijo más. Está tan desesperada que cuando llega a Belén se produce un alboroto. Este alboroto podría ser positivo y negativo, pero creo que es positivo porque a Noemí parece que le molesta que nombren su propio nombre con alegría. Y le dice, ya yo no soy Noemí, afable, bella, agradable, yo soy Mara. ¿Os acordáis de las aguas maras en el desierto? Yo estoy en el desierto y estoy amargada. Y me encanta, en cierta forma, la reacción de las mujeres, porque debería ser la reacción cuando cualquiera se acerca de vuelta a la iglesia de Dios, ¿verdad? Noemí las había abandonado en el momento más difícil de su vida. Y ahora vuelve, ¿y ellas qué hacen? Parece como que casi que montan una fiesta, ¿no? Porque la iglesia siempre se alegra de un pecador que se haya arrepentido, ¿verdad? Siempre tenemos que ser un pueblo, una familia en la que siempre damos la bienvenida a aquellos que vienen y quieren volver delante del Señor. Quieren volver honestamente, de forma humilde y buscar de verdad al Señor. Nosotros tenemos que darle la bienvenida. Dice Spitzer, da igual la cantidad de pasos que hayas tomado alejándote de Dios, que solo hay un paso de vuelta. Da igual que tú hayas tomado 15.000 pasos en contra de Dios, que solo hay un paso de vuelta. Dios solo está a un paso de vuelta. Él siempre está ahí esperándote a que des la vuelta. Y su iglesia, siempre nos vamos a alegrar. Noemí realmente estaba amargada. Podríamos decir que es una vieja amargada, ¿vale? En este momento. Dice, el Shaddai, el Todopoderoso, me ha maltratado. Esta es su amargura, que cuando llega a sus antiguas vecinas y le dice Noemí, y ella dice, no, me llamo Mara, le dice, llena me fui y ahora vuelvo. Pero vamos, tiene aquí una mujer joven al lado de ella, agarrada a ella. O sea, le dice Ruth todas estas cosas, va con ella, la acompaña, no la deja sola, que vuelva y vuelve vacía. ¿Quién es Ruth? Nadie, nada, no significa nada para Noemí, no tiene valor. Es increíble, ¿no? Cuando nos metemos en el pozo de la amargura y la desesperación y la depresión, no somos capaces de ver las increíbles bondades que tenemos. De repente, todo lo bueno que tenemos no significa nada. Nos metemos en un pozo de desesperación y no somos capaces de ver las increíbles bondades de Dios. Si estás en ese pozo, empieza a darle gracias a Dios, aunque no lo sientas ni te lo creas. Pero solo por el ejercicio de dar gracias empezarás a cambiar esa disposición de ser ciego a todas las bondades que Dios tiene para tu vida. Noemí llega a Belén, no es capaz de saborear la increíble decisión que ha hecho su nuera con ella.
se instala, está hundida, pasiva. Es su nuera la que tiene que tomar la iniciativa. Pero de repente, eso fue por la mañana, muy tempranito, todo el día, no sé lo que hacemos Noemí, desaparece del relato, y de repente por la noche, ya sin luz, ve que viene un bulto cargado, ha hecho con la compra llena, la bolsa de la compra llena, con la carmañola llena de comida, del potaje o pan tostado con vinagre, y de repente a Noemí se le abren los ojos y dice algo extraordinario. Sea bendito el Señor, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. ¿Ves el cambio? ¿Está diciendo la misma persona que antes que su marido muriera y sus hijos es bondad divina? ¿O no lo estoy leyendo? Es lo que dice la frase, ¿no? Esta misma persona, cuando ve un rayito de luz, cuando ve una esperanza, se da cuenta, entra en sí y dice algo absolutamente extraordinario. Dios que me ha maltratado, que su mano estaba contra mí, que de repente es un Dios bondadoso que ha tenido la bondad de llevarse a su marido y a sus hijos y ahora está teniendo bondad con ella. Está diciendo que Dios se lleve a las personas es pura bondad, aunque no lo sintamos así. En su época, hace 3000 años, un mundo caído, donde la esperanza de vida no llegaba a los 40 años, estos son estadísticas, pero yo me imagino que todavía muchísimo menos, en la época romana estaban 30 y algo, o sea que aquí todavía menos, sin antibióticos ni Google Doctor. La muerte era lo más cotidiano de la vida. Hoy en día nos engañamos, porque como nos aguantan mucho más tiempo, yo hace 3000 años ya no estaría aquí. Creo que aquí, hasta si has tenido una apendicitis, creo que no estarías aquí. Ahora nos engañamos un poco, pero hay más formas de estar muerto que de estar vivo. Estar vivo es una sorpresa. Este mundo está roto, hay que irse para el otro lado. Que Dios se lleve a las personas al otro lado no es una desgracia para nosotros, nos quedamos aquí, pero no es una tortura divina. No te está intentando torturar. Al final, dejar este mundo roto, en cierta forma, es una bondad. Para el que no quiere estar con Dios, Dios lo va a dejar tranquilo. Para el que quiere estar con Dios, lo tendrá por toda la eternidad. Para aquellos que creyeron comenzar la nueva vida con Dios, es un regalo divino. Y así lo tenemos que pensar y así lo tenemos que recordar. Aunque los que hemos perdido seres queridos y amigos, nos cuesta tanto pensarlo así. Noemí nos está dando aquí una lección de vida. Noemí pasa de sentirse Mara a ser de nuevo Noemí, aquella mujer con la que tanto cariño le había encontrado su nuera. La verdad es que el nombre de Mara no cuaja, no se repite nunca más. Nadie le quiso llamar Mara, todo el mundo le llamaba Noemí, porque Dios tenía un futuro para ella. Ruth, vamos a Ruth. Ruth es absolutamente extraordinaria. Su nombre probablemente significa amistad leal. Cuando digo probablemente es porque no tiene vocales, entonces las mismas consonantes pueden significar cosas parecidas, ¿de acuerdo? Tenemos que confiar en los textos masotéricos, siglos después que le pusieron las vocales, el contexto, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente, con mucha probabilidad, significa amistad leal. Ruth es extraordinario que es el único nombre o título no judío a un libro del Antiguo Testamento. Se compromete con su suegra a pesar de su edad, de su imposibilidad de ofrecerle un futuro, de su etnia, de su Dios.
Se queda con ella incluso cuando su suegra ni siquiera la ve, ni la considera como algo valioso. Toma la iniciativa para trabajar para ella, debería tener ya cierta edad o encontrarse en un estado muy precario para no poder ir también a recoger. Le pide permiso para salir. Vemos este alma educado, esta forma de ser. Mira el informe que recibe Booz de Ruth. 2.7, a partir del 2.7, si lo tienes abierto, le dice, mira, ha pedido educadamente, podríamos decir, recoger. Si estaban siguiendo la ley, no lo tenía que pedir, era su derecho. Puede que Ruth no lo supiera y que no lo estuvieran aplicando. Da igual, ella lo pidió de todas formas educadamente. Trabajó desde muy temprano, sin prácticamente descanso. Era una trabajadora nata. Y cuando le dejan recoger después de comer, se queda allí hasta la noche. Una trabajadora, pero increíble, ¿no? A ver, chicos, ¿están buscando una futura esposa? Si está más tiempo y se gasta más dinero en las uñas, como Ruth no vamos a encontrar ninguna. Pero bueno, nos da ciertas pistas de qué cosas tendríamos que tener en la cabeza, ¿no? Qué clase de personas tendríamos que estar buscando. Ella le muestran esta gracia inmerecida y ella se pone en el suelo de rodillas y por el lenguaje parece que pone frente en la tierra. Algo reservado para reyes y para adoración a Dios. Es decir, es tremendamente humilde y agradecido. ¿Verdad que hay gente que se cree que se lo merece todo y que tiene derecho a todo? Pues a lo mejor tiene derecho, pero, oye, si tienes derecho es porque alguien se lo trabajó para que lo tuvieras, etcétera, etcétera. O sea, hay que ser agradecidos por todo. Hay que tener esta actitud que tenía Ruth. Le dice, me has hablado a mi corazón. Le dice, ¿cómo me reconoces siendo reconocible? Os lo explico. Dice, ¿cómo me reconoces siendo extranjera? La palabra es reconocible. ¿Verdad que si entra aquí alguien con zapatillas y calcetines sabemos que es extranjero? Bueno, no, ahora la juventud lo ha puesto de moda otra vez. Pero el extranjero es alguien reconocible, ¿no? Vivían en clanes, entonces si venía alguien diferente, entonces un extranjero era un reconocible. ¿Cómo has reconocido si soy reconocible? Si soy moabita. Esto es como el chiste. Viene el hijo al padre y le dice, papá, me voy a casar con una moabita. Y el padre, no, con una moabita, no, una moabita. Dice, no, papá, son bromas, he dejado embarazada a mi novia. ¿Me entendéis? O sea, era lo peor que podía pasar. Era como, ¿qué puedo decirle para que no sea para que no se lo tome tan mal, ¿no? Ser moabita, ¿cómo me reconoce siendo reconocible? Obviamente soy moabita. ¿Cómo me has dado este favor? Le dice, me has hablado al corazón, no soy ni siquiera como una de tus siervas. Y hay dos palabras para sierva y utiliza la más humilde, la misma que utilizó Abigail con David, si os acordáis de la historia. Ruth tenía una lealtad increíble, una sabiduría para buscar a un Dios verdadero, tremendamente respetuosa, tenía iniciativa, trabajadora nata, era educada, agradecida, humilde. Menuda mujer, ¿no? Es alguien al que todos hombres y mujeres debemos aspirar a ser. Cuando le dice a su suegra, quédate con las criadas, viene Ruth y le dice a la suegra, vos me ha dicho que me quede con sus criados masculinos. En la Biblia costaba una pasta escribir un manuscrito, no es como ahora que tenemos imprenta. Cada palabra, si está ahí, significa algo. Y ella dice, vos me dijo que me quedara con sus criados. Pero Noemí no era tonta. Dijo Noemí, no, mejor quédate con las criadas. Eres una chica joven, lo veremos la semana que viene. Y ella coge y le obedece. Era una persona increíble, de un carácter increíble. Es un ejemplo para todos nosotros de lo que tenemos y debemos ser y actuar y mostrarnos en la vida y ante Dios y sobre todo ante las dificultades. No queremos ser Noemí, ¿qué queremos ser? Ante las dificultades, ¿qué queremos ser? Que el Señor nos ayude. Llegamos al último, vos. ¿Sí? ¿Vamos a por el último?
un hombre increíble. El dueño de las tierras llega de Belén y saluda a sus trabajadores. El Dios de Israel sea con vosotros. Y ellos le contestan, el Dios de Israel te bendiga. Como he dicho, cada palabra tiene su importancia. ¿Cuántos jefes llegan y podía ser un saludo? Pero lo que nos está diciendo el texto es que este hombre, de primera, ya era un hombre que buscaba a Dios. Ya era un hombre que tenía a Dios en su boca. Si tenía cosecha, además, es porque estaba buscando a Dios. Si no, decía que si no lo buscaban, ¿qué pasaba? Se quedaban sin cosecha. Entonces, por un lado está buscando a Dios, por otro, desde la primera palabra que le sale de la boca, ya está nombrando a Dios. Era un hombre de Dios en todos los aspectos. Es increíblemente generoso, va mucho más allá de lo que tenía que hacer. Súper generoso con una moabita. Su gracia, su gesed, como explicamos la última vez, su misericordia va más allá de la pura humanidad y trata a una extranjera como si fuese su propia familia. Por el hecho de reconocer que ella había tenido este gesed, esta misericordia con su nuera. Establece una política de acoso que no la moleste. ¿Os acordáis que estamos en una época brutal? Una mujer sola, joven, extranjera. Podéis imaginar lo que podría pasar. Le da provisión, dignidad de un trabajo. No le dice absolutamente a nadie, o sea, a ella ni a su nuera, que es él el que le está diciendo que le suelten la cabilla, que le suelten la comida súper generosa. No es solo súper generoso, sino además que como hombre se acerca a la propia Ruth y la elogia. Alaba su misericordia, la fidelidad a su marido, a la lealtad desconocida, su conversión asombrosa al Dios de Israel. A veces nos faltan las palabras, ¿no? Señores, a veces nos quedamos cortos de palabras, ¿no? Tenemos que ser hombres de acción, pero también tenemos que valorar, buscar las cosas positivas. Animar, no podemos solo buscar los fallos, no podemos solo dar caña, ¿verdad? Tenemos que dar una de cal y otra de arena. Tenemos que ser hombres que seamos capaces de elogiar, de decir que amamos a las personas que amamos, de ser proactivos en el momento de poder animar a las personas. Y me encanta una cosa, vos ora que el Dios de Israel en el que se ha venido a refugiar Ruth la cubra con sus alas y la proteja. Pero él mismo contesta la oración. O sea, no dice que el Señor te bendiga y te dé muchos hijos y te toque un camello en la tómbola, sino que él mismo coge y pone en práctica la bendición que le da a Ruth. Dos cosas que aprender de aquí. Chicas, ¿qué clase de hombre estáis buscando? Antes me dirigí a los chicos, a las chicas. Vos es imposible, aunque era un viejete, o sea que no lo tenía todo, ¿eh? ¿Qué cosa estáis buscando? ¿Qué tipo de persona estáis buscando? Hay que buscar a alguien que pueda proveer, que pueda animar, que pueda proteger, pero sobre todo que sea un hombre de Dios. Pregunta para todos. ¿Qué oraciones podemos contestar nosotros mismos? Es que si no lo hacemos nosotros mismos, le damos la bendición de ser herramienta divina a otro. ¿Cuántas oraciones soltamos como a discreción? Pero ¿cuántas podemos contestar nosotros que no estamos contestando? Ruth se convierte en la solución al desastre del pueblo. Habían roto el pacto. Ruth hace un pacto increíble. Ahora Boaz se está convirtiendo a la solución al desastre de jueces. Os lo explico. Boaz dice que era un hombre literalmente guerrero valiente o hombre poderoso. En nuestra Biblia nos aparece como rico. Como no era un guerrero, sino un agricultor, nos lo han puesto como hombre rico, que también puede ser. Pero la palabra literal es guerrero valiente. La última vez que se había nombrado un juez, el último juez que había sido un guerrero valiente había sido Jefté. Jefté
lucha contra los canaanitas que querían recuperar la tierra de los amonitas y de los moabitas. Quería recuperar lo que Dios había conquistado. Jefté lucha y lo consigue, pero después se mete en una guerra civil y mata a 43.000 israelitas en una guerra civil. Es decir, la solución no va por la guerra. El último hombre valiente, gran hombre valiente, tuvo una solución nefasta. Siguiente juez después de Jefté era el hombre más famoso de Belén hasta Booz. Booz no sabía que se iba a convertir en famoso, pero hasta Booz, el hombre más famoso de Belén, se llamaba Ibzán, el siguiente juez. ¿Cuál es la persona más famosa de Salou? No tengo ni idea, pero en Belén, no sé si ni siquiera si hay personas famosas en Salou, pero en Belén estaba Ibzán. Ibzán lo había hecho fatal. Tuvo 60 hijos y los casó con las personas de alrededor. Es decir, mezcló a los judíos con gente pagana. Vos está haciendo aquí lo contrario. Una pagana que se ha hecho judía, los hombres se tenían que circuncidar, las mujeres eran más cristianas, no tenían que hacer nada, era un acto de fe, no tenían que hacer nada, solo tenían que seguir las leyes, ya eran judías. En cambio, vos se va a casar, ya lo veremos después, con una extranjera que se hace judía, y vos es un hombre valiente, pacífico, generoso. Su nombre significa Dios es la fortaleza, no la guerra. Vos significa Dios es la fortaleza. El último hombre valiente era un guerrero que destruyó 43.000 vidas. Este hombre está dando vida a 2 mujeres. Se presenta a vos como un hombre perfecto. Humanamente no lo sería, pero simboliza a un hombre perfecto. Es la solución al desastre que están los jueces, el redentor de los pobres y las viudas y los oprimidos. Salomón le puso a sus 2 columnas principales Jaquín y Booz. Tú entrabas del patio de las mujeres a la zona del lugar santísimo, querías comunicarte con Dios y tenías que pasar por 2 columnas de oro, Jaquín y Booz. Jaquín significaba Dios establezca, Booz, en Dios está la fortaleza. Que Dios establezca que la fortaleza está en Dios, ni en la guerra, ni en mezclarte contra las otras naciones, ni en buscar tu propio destino, sino la fortaleza, la verdadera salvación y solución está en Dios. Vos es un prototipo de Jesús. La solución no estaba en un guerrero, sino en un hombre de paz, que estableciera que la verdadera fuerza estaba en Dios y no en la búsqueda del poder humano. Es un prototipo de Jesús, porque es el perfecto salvador de aquellos que somos pobres. ¿Pobres en qué? Aquí creo que no hay ningún pobre, si te comparas con otros países, pero sí somos pobres ¿de qué? Pobres de espíritu. La verdadera solución a todos aquellos que sabemos que somos pobres de espíritu es nuestro Señor Jesucristo. Vos es el prototipo de aquel hombre perfecto que nos da, quita esa pobreza y nos llena de su riqueza por pura gracia. Por pura gracia, que va más allá de la ley y nos llena de la gracia divina. Si quieres el verdadero boss de tu vida, ¿a quién tienes que buscar? A Jesucristo. Él te traerá la paz y prosperidad eterna, la fortaleza de estar bajo las alas del mismo Dios. ¿Quieres estar bajo sus alas? Ora conmigo. Señor de los cielos, gracias porque en ti tenemos refugio eterno. Señor, gracias porque tú ibas mandando prototipos, ibas mandando ejemplos de lo que iba a venir. Señor, gracias por venir a esta tierra a ser perfecto tú, Señor, y salvarnos a todos aquellos que sabemos que nuestro espíritu no llega, que somos pobres, que no tenemos capacidad de presentarnos ante ti, Señor. Te pido, Señor, que si en esta mañana alguien nunca ha hablado de verdad contigo, que lo haga, Señor, y diga estas palabras. Dios de los cielos, perdóname. Sé tú mi Salvador, Señor. Quiero morar eternamente bajo tus alas. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Nos ponemos de pie y vamos a cantar esta última canción reflexionando en lo que hemos escuchado.